Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Creo que nadie que en este momento esté emprendiendo o por empezar a emprender puede hacer ojos ciegos a todo lo que va a haber por detrás de la ola de inteligencia artificial. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy tengo una invitada más que especial, es Paula Regui, la COO de Mercado Pago, una entrevista que me encanta, que realmente me genera muchísima admiración y le agradezco muchísimo por estar acá, así que Paula, mil gracias por esto. Espero estar a la altura porque realmente me da mucho placer y mucha ilusión tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar hoy compartiendo este rato. Vamos a hacer de esto una charla divertida, vamos a recorrer mucha historia y bueno, ojalá, como siempre decimos, que queden cositas que puedan servir a la gente e Está inspirar. buenísimo. Te escuché en varios podcasts, en varios episodios, en distintas instancias decir que es difícil describir Mercado Pago, una compañía que hoy tiene más de 100 millones de usuarios en toda la región, que me parece un montón, en una palabra. Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido de la historia en un rato, así que quiero empezar por el principio. ¿Cómo te metiste en el mundo de las startups allá a lo lejos hace 25 años? Ese inicio fue incluso un poquito antes de Mercado Pago. Mercado Pago nace en el año 2003. Yo entro a ser parte del grupo Mercado Libre en el año 2000, principio de 2000. Meli se había formado, había nacido en agosto del 99, así que muy poquitos meses antes de que empezara esto a tornarse algo grande y representativo, ¿no? Yo digo, tuve la suerte de unirme en el garage cuando éramos muy poquitos. Yo siempre digo, mi número de legajo debe ser el 27, así que un montón, ¿no? Este año vamos a tocar los 100.000 empleados, así que hay Wow. un poco la dimensión de la evolución de todo esto. Y 3 años más tarde de que Meli nace, el CFO, en aquel momento era Nico Secasi, otra gran persona vinculada al grupo emprendedor y a la comunidad emprendedora de la región, Sí, parte del miembro del directorio de Endeavor de también. Endeavor Ujú. también, ¿no? Me dice, Pauli, vamos a lanzar el PayPal de América Latina. ¿Querés? ¿Te animás? Yo en aquel momento con 26 años, mucha inconsciencia, pero muchas ganas de generar impacto. Le dije, por supuesto que sí. Y yo siempre digo que Mercado Pago hoy lo podemos contar en 4 reencarnaciones, ¿no? Pero no vidas que se cambian, sino vidas que se fueron sumando. En aquel momento el principal y único objetivo que teníamos era procesar los pagos del ecosistema, ¿no? Del marketplace. En aquel momento cuando comprabas algo y decías, quiero que me llegue el producto, era encontrarte con el vendedor, no sé, en la estación de servicio, y ahí se arreglaba el pago y se arreglaba la entrega. Y la verdad es que eso distaba muchísimo de lo que era una operación digital que veíamos suceder en el mundo. Así que dijimos, pagos y envío tienen que ser parte de la compra digital. Logística llegó un poquito más tarde, pero bueno, en el 2003 empezamos a resolver los pagos de Meli. Podríamos hacer un capítulo entero si yo te cuento la manera en Seguro. la cual procesábamos pagos en aquel momento, pero siempre digo mandar y procesar operaciones de Visa era mandar faxes Ah, que te respondían a las 3 horas. Cuando tenías que pedir una autorización de Mastercard, era llamar por teléfono y estar horas y horas pasando los datos para conseguir la autorización. Yo me acuerdo que la frase típica cada vez que llamábamos del otro lado era, y otra vez Mercado Pago, ¿viste? Pues sabían que los íbamos a tener 40 minutos autorizando pagos. Y American Express era agarrar el aparatito y marcar a dedo cada dato de la tarjeta, o sea, inescalable, inseguro, todo lo que hoy no podría ser nunca parte del ecosistema de pagos con el tamaño que totalmente. tomó. Pero bueno, todo tiene su inicio, ¿no? Y su manera de arrancar. Así que pudimos poner la casa en orden, nos llevó 6 meses escalar, perdón, 6 meses no, 6 años Ah, escalar la operación, tener todos los medios de pago conectados. Nuestra esencia fue siempre mantener la lógica de democratizar. Entonces, desde el inicio no fue solamente decir, bueno, traigamos los medios de pago con tarjeta, sabiendo que en la región teníamos menos del 50% de la gente bancarizada.
Así que fue hablar con las redes de cobranza, ayudar a las redes de cobranza a transformarse también. No sé si te acordás, pero hace mucho tiempo atrás ibas a un Rapipago, un Pago Fácil, tenías que llevar un papelito impreso con un código de barras que te escaneaban, dejabas el efectivo y 48 horas más tarde, con suerte, te avisaban que ese pago se había procesado. Así que fuimos ayudando a las redes también a transformarse, a que ese código de barras se reemplazara por un numerito en la pantalla de un celular que la gente pudiera mostrar y actualizar sus sistemas para que los pagos se tornen online real time cuando la gente pagaba. Así que hubo mucho de transformación en esos 6 años de escala. Y en el año 2010, más o menos 2009, 2010, tomamos la decisión de que Mercado Pago fuera el primer pedacito del ecosistema que se tornaba abierto. ¿Qué quiere decir abierto? A que podías usar nuestra red de pagos sin necesariamente vender adentro de Mercado Libre. Entonces decidimos que la solución de pagos digitales podía empezar a ser usado por cualquier empresa, emprendedor, más allá de su sofisticación tecnológica y su know-how de integración, para que pudieran usarlo para lo que necesitaban, para vender online, para cobrar a través de Facebook en aquel momento, WhatsApp o lo que fuera que sea necesario. Esa Bien. fue nuestra segunda etapa, la segunda reencarnación, salirnos del ecosistema. Y creo que el tercer gran hito fue por allá en el año 2014-2015, cuando vimos que la penetración de teléfonos celulares había crecido un montón en la región, al igual que en el resto del mundo, y eso implicaba que la gente ya llevaba su computadora personal a todos Consigo. lados, que era el celu, ¿no? Claro. Entonces eso nos abrió la cabeza, dijimos, acá hay una oportunidad enorme de no solamente pensar en procesar pagos en el mundo digital, sino también en el mundo físico. Y la manera en la cual lo hicimos fue, de nuevo, con la democratización en la cabeza, fue decir, no empecemos por arriba de la pirámide, donde ya todos esos comercios están cubiertos por los jugadores tradicionales, vayamos bien por abajo a cubrir un espectro muy, muy grande, lo que nosotros llamamos los lolos, nuestros lolos, que era el low end del long tail, era literalmente la persona vendiendo queso en la playa de Río de Janeiro, el feriante en Argentina, el atacadista en México en su carrito, por ahí levantando el capot y vendiendo comida rápida en la calle. Así que empezamos por ahí y por supuesto nos dimos cuenta que procesar pagos en contexto de mundo físico para un público no incluido no era suficiente, porque ahora tenían plata en el celular y todo muy lindo, pero ¿qué hacían con esa plata? Entonces ahí empezó a gestarse esta idea de extender nuestros servicios financieros no solamente a procesar pagos, sino también empezamos a generar las tarjetas prepagas para que esa persona pudiera comprar en el mundo físico, pudiera ir a un cajero automático a retirar los fondos, pudiera comprar materiales en el mundo digital también si lo necesitaban. Con toda la información que íbamos recabando, nos dimos cuenta que teníamos acceso a poder construir modelos de crédito basados en información no tradicional, en información mucho más transaccional e incluso empezar a prestarle a aquellas personas que quizás en los burós de créditos estaban 100% excluidos o que incluso no tenían historial creado. Llegó el momento de las inversiones. Dijimos, si acá vos tenés plata en países como, no sé, la Argentina, que llegamos a tener más de 100% de inflación anual, es decir, en lugar de tener la plata en tu casa, abajo del colchón donde la inflación te come el 10% del valor de esa plata todos los meses, ¿por qué no generamos una propuesta de valor de una cuenta que pueda rendir intereses todos los días mientras esa plata no la uses? Y finalmente llegaron los seguros. Así que hoy estamos en esta cuarta reencarnación donde no estamos enfocados solamente en vendedores, sino en vendedores e individuos que quieren acceder a las finanzas a través de una aplicación y donde hoy estamos cubriendo todo. Te diría que pagos, créditos, inversiones, seguros, y eso ha sido, te diría que los 23 años de Wow, creación de resumidos Mercado en Pago. menos En de 5 5 minutos. minutos, un Un montón. montón, no, a ver, un verdadero ecosistema, como lo llaman ustedes, un ecosistema muy integrado. Mientras te escuchaba, pensaba en la cuestión del timing, ¿no? Qué importante para cada una de estas etapas o estos hitos, como lo llaman ustedes, la cuestión del timing. Siempre parece que llegaron primero. ¿Cómo se logra eso? Tenemos nosotros, te diría que la disciplina
de mirar, o sea, no solamente ejecutar, sino de mirar mucho qué cosas pasan en el mundo. No todo ha sido llegar primero, quizás ha sido descubrir primero y traer y clonar en América Latina cosas que han funcionado muy, muy bien en otras partes del Ujú. mundo. Yo siempre digo, así como en e-commerce miramos mucho a Estados Unidos y qué es lo que pasa a nivel de innovación, de funcionalidades, etcétera. A nivel de servicios financieros, Asia para nosotros ha sido el mundo que nos abrió la cabeza. Viajes que hemos hecho a China, el habernos encontrado con realidades poblacionales de inclusión financiera muy, muy parecidas a las de América Latina. Y dijimos, ¿por qué no tomar estas ideas y ver qué pasa si las llevamos a nuestra región? El QR te diría que es una de esas cosas Mm. que la vimos funcionar allá, que nos pasaba literalmente que si llegabas a un lugar para comer y tenías la tarjeta de crédito, literalmente no almorzabas pues no tenías cómo pagar. Y veías que todo el mundo hacía absolutamente todo pagando con el QR con su aplicación. Así que dijimos, ¿por qué no en un país donde la cobertura de POS es súper baja, donde la digitalización del dinero agrega valor? ¿Por qué no nos animamos a hacerlo? Así que ese fue un excelente ejemplo de inspirarnos y traerlo y después sentir que de nuevo con una cucharita de helado teníamos que cruzar, ¿no?, el Río de la Plata entero y generar un cambio de hábito en la población. Y lo logramos. ¿Y en cuánto tiempo, Em, Paula? Porque desde que viajaron a China, se inspiraron, digo, la cuestión del timing fue acá, digo, ¿no? Fue En acá, Latinoamérica, fue acá. pioneros en Latinoamérica. Entonces, Pioneros en Latinoamérica y fue tomar la decisión, o sea, la parte tecnológica te diría que no nos llevó tanto, fue simplemente buscar el estándar, sí acordar el estándar con la industria local. Me acuerdo que en aquel momento en las mesas de innovación del Banco Central forjamos ese estándar interoperable desde el momento cero. Y después, ¿cuánto llevó que esto escale? Te diría lo que lleva razonablemente cualquier cosa que tiene efecto red y la manera inteligente de hacerlo. Pues no es solamente venir con la idea, sino después es ejecutarla y ejecutarla con excelencia. Si vos pensás en el QR, para que esto crezca, teníamos que tener receptores o comercios de un lado y pagadores del otro y la suficiente densidad en ambos lugares para que uno no se frustre si el otro no llega, ¿no? Si vos tenés mucha gente que paga, es como las aplicaciones de viajes, ¿no? Si vos decís, tengo muchos choferes y no tengo pasajeros, se frustran claro. enseguida. Si tengo pasajeros y pie en auto y no hay, se frustran enseguida. Entonces, hubo una lógica de hacer machear oferta y demanda y fuimos haciendo ese playbook con mucha inteligencia, por ahí empezando en lugares más concentrados, que fue Capital Federal, después lo ampliamos a Gran Buenos Aires, después lo fuimos federalizando y llevándolo a distintas provincias. Y me acuerdo de agarrar los mapas de Google, ¿no?, de comercios de Google, con las frecuencias de nuestra aplicación para saber a dónde estaban los pagadores, superponerlos y empezar a encontrar esos polos donde teníamos que ir a Cool, conquistar claro. y generar un poco el efecto red. Y empezamos por los grandes comercios, lo que yo decía, los barcos insignias, el cargar nafta, la comida rápida, el supermercado, y poco a poco eso de ser, no sé, el 90% de nuestros lugares para pagar terminaron siendo el 5%, porque hoy el QR lo ves en vendedores grandes y los ves también en los vendedores chiquititos, en los kioscos, en el florista, en todos lados, ¿no? Así que Hoy transformaron de alguna forma o llevaron la experiencia, trajeron la experiencia de China a la Argentina, exacto. porque hoy es en cualquier lugar, no tenés QR, no, Sí, sí. no podés pagar y nos manejamos con eso. Nos manejamos con eso, cambiamos las generaciones, ya los chicos, a mí hasta incluso me sale decirle a mis hijos, ¿tienen plata? Y sí, mamá, Claro. plata, ¿para ¿Para qué? qué? ¿Viste? Es como que es eso, ¿no? Ya empezar a ver que las nuevas generaciones empiezan a incorporar que no necesitan moverse en efectivo es un cambio. Mercado Pago creció con Paula y Paula creció con Mercado Pago. ¿Cómo se hace para evolucionar a la par de una compañía que se está transformando todo el tiempo? Creo que el crecimiento desde lo profesional ha venido siempre por haber tenido la enorme suerte de trabajar en una empresa donde hay muchísima meritocracia,
donde si las cosas se hacen bien, el espacio de crecer, de proponer y de ejecutar, ¿no? De esa confianza, de ganarse esa confianza, de traer estas cosas nuevas y hacerlas suceder, ha estado siempre. Yo te conté la historia del QR, pero el fondo de inversión ha sido lo mismo. Algunas más recientes, empezar a gestar todo el esquema de software para pequeños comerciantes. Todo eso nuevo que podemos poner sobre la mesa y decir, che, creo que esto complementa, agrega valor, y un poco la respuesta es, hacelo, hacelo. Y ¿Esas el fueron ideas hacelo, tuyas que eh, vos las todas llevaste? estas me han tocado gestarlas, por eso Wow. algunas del pasado, algunas que estamos trabajando ahora. Entonces es venir con mucha, obviamente, data que sustente, pero después esa energía, esa pasión de hacer que las cosas pasen, no solamente en uno, sino, como decimos antes, ya en empresas de 100.000 personas, es como hacer que el otro también se entusiasme, como trabajar en equipo, cómo poder sentirnos muy accountables por lo que nos toca hacer. A mí me gusta mucho, siempre con la tristeza, cuando alguien sale de la compañía y se va a emprender o por ahí se va a un proyecto nuevo, poder mirarlo a los ojos y decirle, pensá que este producto o esta funcionalidad fue el granito de arena que nos dejaste y que vos te llevas como aprendizaje a donde sea que vayas, ¿no? Entonces el poder sentir que hay cosas, viste, que llevan un poco tu nombre y apellido en la génesis, es lo que creo que después de 25 años te sigue manteniendo apasionada, te sigue llevando a tener ganas de innovar, de aprender, de evolucionar, y sobre todo en un contexto que sabemos que le estamos generando impacto a la vida de la gente, ¿no? Esa combinación de innovación e impacto desde América Latina es lo que digo, a mí es lo que me apasiona, lo que me despierta todos los días con estas ganas de venir a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Qué lindo eso. Bueno, Mercado Libre, justo recién lo mencionabas, pero es uno de los grandes referentes del ecosistema y eso se ve reflejado después en, de alguna forma, la cultura de trabajo y de hecho ustedes dicen que la cultura de trabajo también es bastante emprendedora dentro de Mercado Libre. ¿Qué aprendiste de ser emprendedora dentro de una organización durante este tiempo? Uy, yo creo que el espíritu emprendedor y el haber estado desde el principio es lo que nos enseñó, y creo que lo trasladamos mucho a nuestros principios culturales. Te diría que lo principio es el founder's mentality. ¿Viste? Esto de pensar en grande, en planificar, en ejecutar después con excelencia lo que se planifica. En Meli hemos tenido mucho esto también de pensar y hacer las cosas como si fueran tuyas, más allá de la empresa, ¿no? El cuidar el mango, el invertirlo bien, creo que eso nos diferenció al principio de otras empresas que quizás en aquel momento cuando juntabas plata, viste, era más el derroche y el Mm. gastarlo y el crear una marca, pero que después el sustento de la propuesta de valor se evaporaba cuando ibas a usar el producto. Creo que nosotros fuimos muy metódicos y muy responsables en cómo administramos los fondos que juntamos, cómo medíamos el ROI, cómo buscábamos acciones estratégicas con retorno pensadas en el público que nosotros íbamos a atacar. Te doy el ejemplo concreto al cual me estoy refiriendo allá por los inicios. Vos veías competidores de Mercado Libre invirtiendo y poniendo su marca en las canchas de fútbol, en las aerosillas, en los Mm. aviones. Y la verdad es que todo eso no tenía mucha llegada al público que en aquel momento se empezaba a hacer un poco nativo digital. Y nuestras inversiones eran mucho más austeras, pero puestas en los canales de media digital. Fuimos la primera empresa a empezar a comprar palabras en Google. Todo aquello que decimos, vamos de a poquito, pero al público que realmente nos está navegando, al público que realmente entiende de qué se trata esto, que se va a animar a empezar a cambiar su hábito de compra físico por digital. Y cuando veías los ROIs, viste, de lo que invertíamos y lo que volvía, y lo que se invertía del otro lado y lo que volvía, han sido de esas disciplinas de de buen pensamiento y ejecución que llevaron a algunas empresas a hacerse grandes y trascender, y otras que han desaparecido en el tiempo. Creo que esa cabeza la hemos mantenido a lo largo de los 25 años,
Pero esa rigurosidad la hemos mezclado mucho con otra cosa que tiene el factor emprendedor, que es aprender del error. El famoso fail fast and cheap, Mm, ¿viste? Probá, si te tenés que equivocar, equivocate, pero aprendé y que ese aprendizaje sea rápido y no, ¿viste? Una agonía de años y años y años intentando hacer y no poder. Y creo que las otras cosas bien concretas del mundo emprendedor que tratamos de traer mucho a nuestra cultura, incluso 25 años después, y de transmitir en todas las nuevas generaciones, tiene que ver con el beta continuo, tiene que ver con el ADN Garage, de no perderlo nunca, el ser un poquito irreverentes, pero también para sacudir algunas veces el status quo, ¿no? Que muchas veces es el que está ahí como traba. No, y más en Al una compañía tan grande, con la sí. cantidad de empleados que tiene, digo, ya hay procesos increíbles, por lo tanto, todo se empieza por ahí como a burocratizar un poco más, ¿no? Puertas adentro y puertas afuera. Vos imaginate si nosotros no hubiéramos sacudido el status quo de la industria financiera, no hubiéramos sacudido el status quo del mundo logístico. Hace un par de años atrás, cuando decíamos queremos que el 80% de lo que vendemos llegue en menos de 24 horas o 48 horas a cualquier parte de Brasil, con el tamaño que tiene Brasil, a cualquier parte de Mm, México, de Argentina, y en aquel momento lidiabas con empresas logísticas donde su parámetro de entrega eran entre 5 y 7 claro. días, a los lugares más obvios y más fáciles de llegar. Entonces, partir de la idea innovadora, de esa creación de qué es lo que le agrega valor al usuario y después poner toda la maquinaria de inversión, de ejecución, de talento en pos de ese objetivo, para mí es lo que define al emprendedor, por más que ya seas una empresa grande, pero con ganas de seguir emprendiendo, ¿no? Es esa planificación desde la idea que tenés, pero cómo esa idea la bajás a algo que no solamente agrega valor, sino que puede ser escalado y replicado en 7 mercados en simultáneo e impactando la vida de millones de personas, es todo, es Total. todo. Bueno, a ver, está esta parte como más emprendedora de repente, pero bueno, no nos olvidamos de que es una compañía pública, gigante, con un directorio. Y metiéndome un poquito más en ese tema, ¿cómo es estar en una reunión de directorio en Mercado Libre? A ver, te cuento de las que son más puertas adentro, los famosos staff o reuniones de equipo. Creo que lo que ves ahí es primero un círculo de confianza que permite que las cosas se digan sin medias tintas. O sea, hay mucha confianza generada en el equipo de trabajo que permite que las cosas se pongan, se discutan, se debatan con mucho fervor, y después terminen en un disagree and commit, y como te decía antes, también en una lógica de que si vamos a ir para allá y no funciona, vale, viste, vale Va, panquequear, claro. decimos mucho, y vale pivotear a tiempo. Pero creo que están muy caracterizadas por eso, ¿no? Por todos buscando el bien común y el máximo común y lo que es mejor para la compañía, en un círculo de confianza donde las cosas se pueden exponer, se pueden decir, y se pueden challengear. Y sí, después en una lógica de llegar a acuerdos operativos y no quedarnos en debates infinitos, porque el debate infinito tampoco te lleva a la acción. Claro. Em, y eso te diría que es a mí lo que me llama más la atención. Hay veces que en esas discusiones de fervor, viste, decís, che, pará, nos estamos matando. No, nos estamos matando, no. Es que creo que todos vamos con esas ideas arraigadas, y muy apasionadas de lo que queremos hacer, pero que encontramos después canalizar esa pasión hacia la ejecución, que es lo que Bien. está bueno. No puedo dejar de preguntarte cómo es una reunión con Marcos. Eh, bueno, Marcos, a ver, creo que es una fuente de inspiración inagotable, no solamente en las reuniones de hoy, ¿no? Yo siempre digo que las palabras de Marcos que te quedan son las de pensar en grande, son las de sentirte incómodo si no estás agregando valor. Él tiene una frase que siempre dice, si todo el mundo está yendo a la derecha, fíjate que a la derecha, pero si no hay que ir para la derecha, anda para la izquierda y fíjate cómo vas en contramano si el camino correcto es para el otro lado. Entonces, ha sido siempre alguien que nos ha promovido e inculcado esos principios.
de emprendedor, de pensar en grande, de ejecutar con excelencia, de pensar en el usuario, de agregar valor y sentirte incómodo, viste, que ese saborcito a no, No. viste, esto es a todo o nada. Y desde los inicios de la compañía a hoy, viste, 25 años más tarde, seguís viviendo, impregnando y sintiendo en él que esa llama está prendida, que la transmite, que la emana y que inspira un montón a quienes trabajamos con él. Se te ve una mujer muy decidida, muy segura. ¿Cómo fuiste sorteando esos desafíos que se fueron presentando en estos 25 años, que me imagino que fueron un montón? ¿Qué skills de liderazgo crees que tuviste que desarrollar? Creo que hay algo muy propio que tiene que ver con esta determinación, con este arraigo a mí me gusta decir siempre el hacer que las cosas pasen con excelencia y lograr que otros hagan. Y a lo largo de estos 25 años creo que me ha tocado distintos roles, ¿no? Me encanta esto trabajarlo mucho y lo he trabajado con una coach, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra carrera el cambiar esos skills de ser, viste, el jugador de toda la cancha. Yo siempre digo, cuando empezás en una startup, o lo que fue Meli hace 25 años atrás, que era una startup, que te tocaba estar atajando los penales, salir al medio campo a hacer el pase, correr para adelante a hacer el gol y después correr rápido a la defensa, viste, y estar un poquito en todos lados. Y cómo vas transitando ese camino de jugar, de emprender, de crecer a un lugar más de director técnico, donde ese director técnico lo que tiene que hacer es ponerse más en un lugar de formar jugadores, de ayudarlos a entrar en la cancha, de que sepan jugar en equipo, de aprender a resaltar las cualidades de otros, más allá de las propias. Así que el principal camino de transformación, te diría, Juli, que ha sido ese. Obviamente hay un momento en el que, viste, si estás en la cancha y estás corriendo, te cuesta salir de hacer el gol, pero te empezás a dar cuenta que ese gol llega el momento que lo hagan otras personas y que lo más importante es cómo te empezás a ubicar en un lugar de armar equipos de excelencia, de poder transmitir esa cultura a lo largo de generaciones y generaciones, de estar muy atento a los cambios y a las disrupciones que se vienen en el mundo, ¿no? Yo creo que parados a hoy venimos a hacer, por ejemplo, un curso en Stanford, todo el equipo senior de Meli, y vinimos con la cabeza volada. Todo lo que se viene de AI, de transformación en los equipos de trabajo, de transformación en las interfaces de uso, de cómo vamos a plantearnos el cambio generacional también de toda nuestra propuesta de valor, es lo que nos pone a nosotros en un lugar de decir, equipo, hay que parar la pelota. Obviamente el día a día no lo podemos descuidar, pero cómo vamos a transitar juntos este nuevo desafío que se viene. Y ahí sí creo que tenemos que ser muy, muy guardianes de seguir guiando a la compañía y de nuevo ya no al barco, al Titanic Claro. de 100.000 personas a de golpe, viste, de nuevo, virar a tiempo porque si no el iceberg va a estar ahí más adelante y si estas compañías que hemos crecido tantos no tenemos la rapidez, la calidad, la excelencia de reinventarnos y de ir hacia donde realmente tenemos que seguir yendo para transitar no los primeros 25 años, sino los siguientes 25 años, estamos complicados. Entonces, mucha, mucha responsabilidad de ser estos grandes viradores de timón y de lograr que toda la gente acompañe en la transformación. Es muy gráfica tu analogía y está buena, porque no tenés que mover un barquito, ya es lo que estás diciendo, un Titanic con 100.000 empleados, un montón. Si al emprendedor de repente con 30, 40 empleados le cuesta timonear, me imagino lo que es una compañía como Mercado Libre. ¿Cómo hacen como para cuando se dan cuenta de que este es el camino, bueno, hacia allá vamos? ¿Cuál es el método para comunicárselo a los empleados, además no solamente para comunicarlo, sino para que lo hagan propio, ¿no? Esta nueva estrategia de repente o esta nueva dirección. Yo creo que es verla antes, o sea, es verla a tiempo,
Em, y algo que nos ha caracterizado mucho durante estos años, así como ahora te cuento lo de AI, que no es que se viene, se vino, Sí, ya ¿no? está. En su momento nos pasó con mobile. ¿Viste? Vos veías en América Latina, las empresas seguían creando y construyendo productos web. Y el forzarte a hacer ese cambio de hábito, es decir, si es mobile, es mobile. Todo aquel cambio que vos querés generar en la compañía lo tenés que transformar en cultura. Y cultura no es una palabra suelta. Cultura son los símbolos, son los procesos, son los sistemas. Es lo que la gente mira en el día a día y dice, ah, ojo que en esta compañía es esto lo que está bien y no esto otro. Y eso lo tenés que volcar a cosas bien tangibles. Entonces, por ejemplo, cuando fue Mobile First, solamente empezamos a contratar gente que programaba para desarrollo Ujú. nativo. Empezamos a decir, vamos a reuniones y el que traiga un boceto hecho para web, ni lo vamos a mirar. Entonces, todas las pantallas que diseñemos primero van a estar pensadas para una navegación desde un teléfono celular y después vemos cómo escala. Te estoy dando ejemplos viejos, Está ¿no? buenísimo. Pero si esas cosas no las pones bien en la práctica, es muy difícil que la gente entienda que el cambio está sucediendo. Y con AI un poco lo mismo, desde cómo nos obligamos internamente a incorporar el uso de herramientas, desde cómo por ahí mis charlas con mi equipo es, el año que viene no vamos a contratar gente. Vamos a hacer que todo lo que escale Mercado Pago el año que viene lo podamos surtir y lo podamos cubrir con los que ya somos, cambiando el mindset de reuniones, cambiando el mindset de minutas, cambiando el mindset de los skills de la gente que tenemos en el equipo y cómo la vamos a recapacitar para todo lo que se viene y cambiando el mindset de cómo vamos a interactuar con nuestros usuarios. Nosotros hoy ya hemos hecho una transformación enorme en todo lo que es atención al cliente. Hemos puesto muchísima parte de nuestro desarrollo a que hoy el cliente interactúe online real time con la inteligencia artificial que le resuelve el problema Mm. en segundos, no en un mail que tiene que mandar y esperar 24 horas hasta que le llegue la respuesta. Y eso te diría que son los inicios, ¿viste? Esa atención al cliente. Pensá si podemos empezar a pensar en un personal banker que te empieza a ayudar en tus finanzas diarias, si podemos pensar en un consultor virtual que a todos nuestros vendedores lo pueda asesorar 7 por 24 en cualquier parte del país y no en horario comercial que los van a visitar hoy a las tiendas. Entonces, es infinito todo lo que podemos seguir transformando y creo que es una tecnología que se viene para dar vuelta el mundo. Entonces, eso es verla a tiempo y a tiempo no solamente verla, sino empezar a poner en la compañía los símbolos, sistemas, procesos, cultura, para que haga que ese Titanic, que parece pesadísimo y que no se puede mover, en realidad se termine moviendo mucho más rápido que quizás en una empresa tradicional, no tan grande, que por ahí la ve, pero piensa que eso nunca va a llegar, ¿no? Y el Titanic o el barco medio termina dándosela contra el iceberg si Está no se mueven a buenísimo. tiempo. Fuiste parte de la salida a la bolsa del Mercado Libre allá a lo lejos, 2007 más o menos. ¿Cómo fue para vos haber estado en ese momento tan icónico de la Argentina y bueno, de la compañía, pero también de la Argentina, porque fue una de las primeras empresas de tecnología, sino la primera en salir a la bolsa? Ahora, ese día fue un hito. Previo a ese día, te diría que fueron meses de mucho, mucho, mucho trabajo. Todos teníamos, viste, de lunes a viernes nuestro día a día laboral y sábado y domingo le arremetíamos con todo lo que teníamos que hacer para los preparativos de la salida. Me acuerdo que el día del anuncio, por supuesto que estaba Marcos y parte del C-Level en Estados Unidos, en la ceremonia del Nasdaq, y los que nos habíamos quedado acá nos juntamos todos en una sala muy, muy grande, pantalla gigante. Fue como un acontecimiento, un hito, el sentir que habíamos llegado
después de tanto esfuerzo, a algo que nos iba a cambiar la vida, que era mostrarnos a un mundo internacional, contar un poco nuestra historia, ver que el mercado valoraba también lo que estábamos haciendo. Y ese día fue un día de mucho llanto, de Mm. mucho abrazo, de mucha confraternidad entre los que estábamos ahí, porque la verdad es que lo vimos como una gran representación del logro de muchos años de esfuerzo, pero además como la plataforma de lanzamiento a todo lo que estaba por venir. ¿Viste? Nosotros creo que tenemos esto muy arraigado desde aquel momento, es espectacular todo lo que pasó hasta acá, espectacular el hito, pero esto recién empieza. Y todo lo que viene y los siguientes años por venir son los que van a seguir haciendo historia. Entonces, fue un día muy típico. Paramos, celebramos, lloramos, nos abrazamos, sabiendo que eso no era la cima de la montaña. Mm. Eso era apenas un descansito más y un lugar más donde volver a juntar energía para seguir dándole para adelante. Está buenísimo. ¿Y te imaginaste en algún momento haber estado ahí y acá hasta donde llegaste? No solamente por este hito, sino después de 25 años haber construido casi una compañía dentro de Mercado Libre. Mira, si yo vuelvo al garage allá en marzo del año 2000, por supuesto que era imposible desde ese momento, que en realidad era un sueño por hacer, donde no había nada todavía que había tomado demasiada forma, decirte, sí, 25 años más adelante me imaginaba todo esto. Sí, lo que puedo decirte es que incluso desde el caos del garage había un plan muy bien construido. Siempre decimos, hasta Mercado Pago estaba en el plan de negocios inicial de En Marcos. el plan cero del En día el plan cero. cero, Ok. como una idea, eso estaba. Entonces, no es que, bueno, vamos viendo y fuimos gestando. No, todo tenía su razón de ser. Pero creo que también desde aquel momento al hoy lo hemos construido como parte de un rompecabezas en el cual fuimos haciendo, nos fuimos equivocando, fuimos aprendiendo, fuimos recalculando y fuimos uniendo todos esos pedacitos y esas partes del rompecabezas y de este ecosistema de manera coherente, de manera lógica, tal que todo llevó a que ese siguiente paso diera el siguiente paso, diera el siguiente paso y diera el siguiente paso. Y por supuesto que la salida a la bolsa era uno de los grandes hitos, uno de los momentos de reconocimiento, pero también de responsabilidad, ¿no? Porque ya de ahí para adelante no era solamente crear valor puertas adentro, sino tenemos la enorme responsabilidad de estar creando valor a los stakeholders, a los inversores. Así que hoy todo lo que hacemos, más allá, viste, si no parece decir, che, probamos y no vamos, no, es todo sin perder el espíritu innovador y el espíritu emprendedor, pero sabiendo que Mercado Libre tiene también una enorme responsabilidad de cara a la empresa pública que somos en todo lo que hacemos. Tal cual, tal cual. Visión, ejecución con mucho, mucho, mucho trabajo. Y bueno, y la pata de la innovación, ¿no? Tres como elementos muy claros de este camino de Sí, Mercado Libre. sí. Y te diría que excelencia en el medio. Excelencia para pensar, excelencia para ejecutar, excelencia para innovar y agregarle valor al usuario. Si todo eso se combina en algo que tiene éxito para nuestros consumidores, para nuestros vendedores, sin lugar a dudas termina siendo éxito para nosotros también. Está bueno saber cómo se trabaja internamente en una compañía como Mercado Libre. Y pensaba, digo, en todo este proceso, ¿cómo haces vos como para bajar, desconectarte, como más yendo a la Paula persona? Te voy a decir la verdad, no soy de las personas que me cuesta fácilmente desconectarme. Creo que suelo estar a 110% todos los días. Sí digo que mi refugio es cuando llego a casa, es tener tiempo con mi familia, es poder disfrutar con los chicos, cómo fue su día, acompañarlos en todo lo que necesitan. Y he tenido mis momentos de aprendizaje personal, justamente de no aprender a bajar a tiempo, Mm. ¿no?
hasta episodios, ¿viste? De sobreenergía y de uno estar como demasiado acelerados, ¿viste? Haber ido al médico y que el médico te pregunte, ¿y vos dónde trabajás? Y decirle en Mercado Libre, ¿no? Y bueno, cuando escucha Mercado Libre y siempre conoce a alguien que trabaja, me dice, porque ustedes que se despiertan tomando un vaso de adrenalina y se van a dormir con otro vaso de adrenalina. Y creo que me dijo palabras muy sabias, ¿no? Me dijo, esa adrenalina se compensa de alguna manera con la endorfina y la endorfina no viene en cápsulas. Me dijo, yo no te las puedo recetar. Mm. Entonces, si te digo que dejes de trabajar o que dejes de ir a este ritmo, no lo vas a hacer, no me vas a escuchar. Entonces, lo único que puedo recomendarte es que encuentres esos momentos que puedan equilibrar, ese sano equilibrio que uno trata de buscarlo en ese rato de paz en familia, en divertirse con amigos, en mechar con un poco de actividad física, el poder viajar. Creo que es encontrar algo que no hay una receta única, es como a cada No, uno le tal cual. resulta. Y creo que para mí otra de las cosas que me ha resultado mucho es que esta, como digo yo, esta locura, esta adrenalina laboral, pude mecharla y pude encajarla tan bien en mi vida, en mi día a día, que cuando uno eso aprende a llevarlo desde un lugar que no es un peso, sino que es gratificante. Yo hay veces por ahí, hay veces no, te diría, todas las noches me voy a dormir y la cabeza sigue siendo una máquina de ideas y cómo hacerlo y cómo llevar esta cosita que quedó suelta de hoy, mañana, cómo la seguimos, ¿ya? Entonces por ahí sí decir, bueno, ¿sabes qué? Apago la Apago un cabeza, poquito, hay claro. que aprender a apagarla, pero toda esa gestación de idea y de adrenalina no está de un lugar negativo, está de un lugar que sigue apasionando, que sigue teniendo ese motor vivo y esas ganas de hacer muy, muy, muy encendido para que eso al día siguiente siga fácil, no sea fácil a la mañana con el frío que hace prender el auto y que el motor Sí, arranque claro. rápido porque está en semicaliente. Bien. ¿Y tenés algún ritual o algo así que hayas aprendido durante este tiempo como para decir, bueno, esto, desconecto, apago la cabeza? A veces no es fácil, ¿viste? Como, bueno, sí, me voy a dormir y ahí están los pensamientos, ¿no? Sí, no es fácil. Yo creo que fue ir incorporando estas actividades para empezar a bajar un poco. Como te digo, para mí no hay receta única. Hay gente que le hace súper bien por ahí hacer ejercicio a la mañana. A mí quizás me es más fácil o me ha sido más fácil incorporar actividad a la noche como para marcar el antes y el después. Decir, bueno, Mm. aplacamos un poquito, viste, ya después del baño y de la actividad uno se puede ir a dormir o a descansar con otro tipo de paz, haber incorporado escuchar podcast a la noche, algunos que tienen que ver con temas de innovación o más ligados a mi día a día, otros quizás, como vos decís, para escuchar desde ruidos que calman o desde voces que adormecen. Entonces son herramientas que uno tiene al alcance de la mano y las va trayendo y va haciendo de eso un hábito que permita que estos dos mundos, ¿no? La adrenalina, la calma y la endorfina puedan ser amigas y compañeras. Bueno, Paula, hemos recorrido un montón de temas. Me gustaría que dejes algún consejo final para los emprendedores. En realidad, mucha gente nos escucha, emprendedores, ejecutivos de compañías. ¿Cómo ves hoy el mercado laboral y hacia dónde crees que está yendo dentro de tu visión? Primero miro con mucho orgullo al ecosistema emprendedor argentino y latinoamericano como un todo. Desde la resiliencia, desde las buenas ideas, desde las cosas que se han podido gestar desde América Latina, por ahí en los ámbitos más cercanos de tecnología que me toca ver todos los días. ¿Te pasa de ir al mundo, de recorrer, de visitar países en otros continentes y decir, pucha, viste, no tenemos tanto que enviarles algo, quizás acceso a capital y otras cosas Claro. fundamentales, pero en cuanto a la energía emprendedora y la calidad emprendedora que tenemos en nuestra región, es espectacular. Y vuelvo a decirte, en ámbitos, en todo lo que es la industria financiera, te vas a ir a Estados Unidos y no ves enormes revoluciones versus las que podés ver en algunas empresas que se han gestado desde acá. Europa lo mismo.
Viste, creo que hay un montón de cosas que estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Mi principal consejo en este momento es, quizás siendo un poquito reiterativa con lo que te comentaba antes, se viene una ola de cambio gigante. Creo que nadie que en este momento esté emprendiendo o por empezar a emprender puede hacer ojos ciegos a todo lo que va a haber por detrás de la ola de inteligencia artificial. Eso está reinventando todo, desde la cantidad de desarrolladores que se necesitan para poner a rodar un proyecto, desde los skills de los empleados y colaboradores que tenemos que contratar o que tenemos que salir a forjar adentro de los empleados que ya tenemos en las compañías, de las relaciones de cada empresa con sus usuarios, desde cómo podemos hasta crear propuestas de valor que todavía no hemos visto funcionar o no hemos visto escalar al 100%, y de empresas que van a terminar siendo proveedoras de todo un mundo nuevo que se viene, quizás más desde la trastienda, pero la oportunidad está ahí. Así que mi principal consejo es, en este momento, métanse de lleno, cambien hábitos, cambien tecnologías, cambien herramientas de trabajo, cambien la cabeza de la gente y sean muy, muy curiosos en todo lo que está pasando, porque la mejor manera de dar vuelta el barco sin importar el tamaño que tenga es habiendo sido parte del proceso transformacional, de haberlo vivido, haberlo entendido, de haberlo experimentado en primera persona para ver el potencial que eso tiene. Así que ayer tenemos que estar todos ya con la cabeza en esta nueva ola. Así seteados. Y Así tenemos es. el talento, así que digo, eso es muy importante. El talento está, la resiliencia está, la creatividad está, la inteligencia está, todas esas cualidades que hacen al talento. Tenemos gente de la hostia en la región. Y no tengo dudas que enormes cosas van a poder salir desde América Latina al mundo, también gestadas por esta nueva ola y estas nuevas tendencias que se vienen. Un placer haberte tenido en Mindset Emprendedor. Un Gracias, gusto. Julie, y un gustazo también haber compartido este rato Gracias. juntas. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.